Carlos, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que nos ven desde casa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ayer que se presentó toda esta serie de pruebas, estos detalles de lo que ha dicho el Ejecutivo Nacional, el ministro Diosdado Cabello también, de lo que es un plan violento que se está de alguna manera construyendo desde Estados Unidos, desde España, en nuestro territorio. ¿La oposición cómo está frente a todo esto? Yo te diría que en guerra avisada no muere soldado. Nosotros lo hemos advertido, nuestro secretario general nacional, Bernabé Gutiérrez, lo ha dicho una y otra vez. Esta ultraderecha venezolana siempre ha pretendido acceder al poder bajo rutas violentas y no bajo rutas electorales. Participaron en la elección presidencial mintiéndole al país, manipulando al pueblo venezolano y pretendiendo ellos ser gobierno, cuando realmente la intención era nuevamente boicotear el país, desestabilizar y sacarnos de un escenario de paz en el país. Es por eso que nosotros, bajo igual las pruebas que ayer presentaba el ministro de Política Interior en la Asamblea Nacional, es la reiteración, una vez más, de que la ultraderecha venezolana no está interesada en resolver los problemas de los venezolanos, no está interesada en resolver los problemas de servicios públicos, como es el agua, la luz, o no está interesada en vialidad, alumbrado público, insumos en hospitales, sino por el contrario, está interesado simplemente en acceder al poder bajo rutas violentas para sus apetencias individuales y bajo pretensiones de potencias extranjeras. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, bajo rutas electorales y bajo rutas de paz. No queremos rutas violentas porque suficiente tenemos nosotros ya con todo lo que hemos vivido en años anteriores de rutas fracasadas para volver a caer en lo mismo. Muchas vidas perdidas, muchos odios y muchos rencores que se han profundizado, y creemos que ese protagonista que fue la gran polarización que hubo el 28 de julio es lo que realmente debemos vencer para nosotros poder avanzar. Pero estos sectores, que por supuesto la respuesta del Estado y de otros dirigentes es, bueno, es que no había un plan realmente de ganar las elecciones, pero estos sectores sostienen que ganaron. Ellos dicen que tienen una página donde están sus actas y ellos muestran que ganaron y están hoy en algunos países llamando a los gobiernos a que reconozcan una victoria en función de unas actas que están mostrando. Es decir, ¿cómo desestimar que la ruta era electoral si ellos dicen que ganaron? Alicia en el País de las Maravillas, una vez más la manipulación, Carlos, y es lo que nosotros no podemos permitir. Resulta que, según ellos, que no conocen la institucionalidad de Venezuela, que no conocen el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que estuvieron en las negociaciones para colocar a rectores de esa plataforma unitaria, a sus representantes, pues ahora no reconocen a este Consejo Nacional Electoral, no reconocen al Tribunal Supremo de Justicia, pero además que esto no es nuevo para nosotros, porque además yo, que soy diputada electa en el 2020, ellos tampoco reconocen a esa Asamblea Nacional. Es decir, que ellos al final manipulan una y otra vez para decir cuál es su gran verdad. Yo, la verdad, como joven venezolana, como diputada de la Asamblea Nacional, le pido un poco de coherencia, que es lo que hace falta, y lo hemos insistido también muchísimas veces en programas anteriores, incluso antes de las elecciones presidenciales. Nosotros decíamos, una elección nada más no va a resolver los conflictos de los venezolanos, porque es que además nosotros no podemos pretender decir que todos los problemas están resueltos. Maduro hoy sigue siendo, o el presidente Nicolás Maduro sigue siendo presidente y se encuentra en Miraflores, es quien atiende ese teléfono. Entonces nosotros queremos llamar a la realidad, porque no podemos volver a esas rutas fracasadas en las que ya participamos y no nos dejaron ningún tipo de resultado. Muchos dicen Guaidó 2.0 y decimos, ¿qué nos dejaron esas rutas? Algunos temen que vayamos nuevamente a ese escenario, que el mundo reconozca al Mundo González el 10 de enero. Es muy complicado, porque la verdad es que mientras el mundo conoce o reconoce a Edmundo González y en algún punto reconoció a Juan Guaidó, la verdad es que la realidad en Venezuela sigue siendo otra. Las calles de Caracas están totalmente tranquilas, no son los que recitan los medios internacionales. No hay un escenario en este momento de violencia, pero además en Venezuela existen poderes legítimamente constituidos y que así lo reconocen los venezolanos. Nosotros no podemos seguir boicoteando la paz del pueblo venezolano, ni tampoco podemos seguir prestándonos para la guachafita. Acción Democrática lo ha dejado muy claro una y otra vez. Nosotros reconocemos a los poderes legítimamente constituidos, reconocemos la institucionalidad, y asimismo nosotros también decimos, no podemos permitir que se siga desestabilizando el país con pretensiones y por apetencias personales, y porque además por hacer plática para sus bolsillos, porque a esa oposición,
a ese sector de la ultraderecha venezolana se le ha convertido un gran negocio ser la oposición. Yo que tengo 25 años, que los acabo de cumplir, y que vemos que yo nací en esta generación que llegó que solo conocemos al gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro, también solo conocemos a los mismos actores de la oposición que en reiteradas oportunidades han planteado rutas fracasadas para el país, diciéndole, mintiéndole y manipulándole al pueblo venezolano, y que nosotros los jóvenes venezolanos hemos participado en distintas formas de ruta que nos han planteado. Hemos protestado, hemos ido a la calle, hemos votado, hemos participado en todo lo que nos han propuesto, pero también nosotros hoy tenemos que llamar a la coherencia de esa juventud venezolana, decirle, nosotros no nos podemos seguir dejando manipular por redes sociales, por esta ultraderecha venezolana que al final no está comprometida en resolver los problemas de los venezolanos, sino que simplemente quiere seguir siendo las caras y los rostros de la oposición como lo han venido haciendo para seguir teniendo plata en sus bolsillos. Pero el país no termina de comprar la tesis de esta oposición. El resultado del 28 de julio es un país que solo el 5% creyó en los otros 8 candidatos. O sea, el país no compra esa... Lastimosamente, y por eso es que nosotros hemos insistido. El país no cree en esta oposición. Yo hace poco colocaba en mis redes sociales que el protagonista de la elección del 28 de julio, lamentablemente, fue la polarización de dos extremos y de dos polos que muchísimo daño le han hecho al país, que nos han confrontado y que nosotros los jóvenes venezolanos hemos crecido en medio de la crisis continuada, en medio de heridas que no han sido subsanadas, en medio de odios y en medio de rencores que solo han agravado la crisis política y social que existe en Venezuela. El 28 de julio no fue distinto. Se pensó que podíamos resolver los conflictos de los venezolanos con una elección y por el contrario lo agravó porque se aumentaron muchísimo más esos odios y esos rencores, se agravó porque no hay un reconocimiento por parte de esta oposición a quienes también somos oposición y nosotros queremos un mejor país. ¿Por qué? Porque no hay una idea de pluralidad, y mientras nosotros no tengamos en cuenta que debe existir un reconocimiento mutuo para esos chavistas y esos millones de chavistas que siguen siendo chavistas y que no se van a exterminar de un día para otro, pero así también como para nosotros, sectores moderados de la oposición del centro del país, que le presentamos una alternativa al país y le dijimos, por ejemplo, Acción Democrática, como otros candidatos, nosotros le decíamos, nosotros queremos un gobierno de amplitud, que venga a gobernar sin odios y sin rencores, no podemos caer en la persecución ni de unos ni de otros por ideologías políticas, y hacia allá es a lo que tenemos que apuntar ahora, no desde una campaña presidencial, sino ahora la nueva puesta en escena tiene que ser un nuevo diálogo real y sincero, pero bajo la misma premisa: reconocimiento de los actores que se sienten en la mesa. Y nosotros lo decíamos, y lo decíamos desde antes de la campaña presidencial. Ya basta de México, de Barbados, de acuerdos que el pueblo venezolano no conoce, donde se hacen transacciones millonarias hablando de los problemas de los venezolanos, pero que además esos millones no llegan para el salario, no llegan para los insumos, no llegan para los hospitales, no llegan para la vialidad, no llegan para el alumbrado público. Entonces nosotros queremos un diálogo real y sincero donde nosotros podamos sentarnos todos los partidos de oposición, pero también con el gobierno de Nicolás Maduro a resolver los conflictos partiendo del reconocimiento y garantías bajo actores internacionales, no, garantías del pueblo venezolano. Ya eso pasó. No el candidato de Acción Democrática fue integrante de la claro, Comisión de Diálogo del yo, Parlamento. Y al igual que yo fui. ¿Y a dónde llegó en el 2020 tuvimos una comisión de diálogo, reconciliación y paz. Pero ese diálogo ustedes se han sentado con el gobierno. Y en reiteradas oportunidades, y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo las veces que sean necesarias, y por sentarnos con el gobierno es que hemos recibido cualquier cantidad de insultos, adjetivos en la calle, o por estos actores de la ultraderecha venezolana diciendo que nosotros somos alacranes, o cualquier cantidad de adjetivos más. Pero además ellos lo hacen, pero lo hacen a escondidas de la gente, lo hace bajo telones, en la noche, en oscuridad, o en México o en Barbados. Y nosotros lo que le decíamos, no podemos nosotros volver a este diálogo, a esta comisión de reconciliación, diálogo y paz, pero dividida en dos, como si así estuviese en el país, la oposición de primera o la oposición de segunda. No. Aquí nosotros tenemos que reconocernos, pero que los que se vayan a sentar en esa mesa realmente tengan disposición de resolver los conflictos y los problemas del país y no agravarlos. No nos estamos sentando en una mesa como ellos para plantear rutas violentas, para seguir invirtiendo en la paz, en la violencia, sino al contrario, tenemos que invertir en la paz. Que nos toca hacer una pausa. ¿Cómo quedó Acción Democrática después de las elecciones? Hablamos al regreso con nuestra invitada Angelita Mayo, diputada de la Asamblea Nacional y también del Partido Acción Democrática. 7:38 minutos. También leemos su participación, @primera página GB en Telegram, o escanean el código QR que aparece con ustedes en pantalla.
Bien, conversando con Angelita Mayo, diputada de la Asamblea Nacional del Partido Acción Democrática. Hablábamos un poco del acontecer nacional, de todas estas pruebas que se han presentado en la Asamblea y, por supuesto, de lo que tiene que ver con la incertidumbre posterior al 28 de julio para algunos sectores políticos y cómo todo esto se ha encaminado al contexto internacional. A lo interno del partido, ¿qué significó el 28 de julio? Porque estas organizaciones, Acción Democrática, que por cierto la semana pasada acá estuvo Bernabé Gutiérrez y hablaba de los 83 años del partido, bueno, que son instituciones de la democracia en Venezuela, bueno, quedaron reducidas electoralmente, y no solamente el caso de Acción Democrática, hablamos de todos los partidos políticos, quedaron los que participaron en la presidencial, todos quedaron minimizados a 5%, y los que participaron en la primaria de los partidos tradicionales quedaron también minimizados a menos del 8%. ¿Cómo quedó el caso de Acción Democrática en concreto después del 28 de julio? Sí, Acción Democrática ha tenido distintos momentos en la historia venezolana, como tú lo decíamos, nosotros acabamos de cumplir 83 años de historia y es muchos los años de experiencia que tiene la institución y sus liderazgos. Es por eso que esto para nosotros no es nada nuevo, nosotros hemos pasado por la clandestinidad, hemos sido gobierno, muchos dicen, no, es que Acción Democrática nada más es un partido de oposición, no, nosotros hemos sido 6 veces gobierno y es por eso que para nosotros es habitual poder nosotros decir, tenemos planes claros de acción para resolver los problemas de los venezolanos. Pero además de eso, nosotros en el 2020 venimos de 500.000 de votos, de 500.000 votos, luego pasamos a 300.000 votos en las regionales y ahora los resultados que tú exponías. Pero eso para nosotros no es sino una elección más. Nosotros estamos acostumbrados a ganar, pero también entendíamos que la situación del país era sumamente compleja porque los venezolanos se dejaron llevar por la emoción y no entendían que necesitábamos un estadista, una persona que viniese a hacer un gobierno de amplitud, de pluralidad, donde nos integráramos todos y que viniera a abocarse no a los odios y a los rencores ni a la persecución, sino a resolver los problemas de los venezolanos. Acción Democrática sigue intacta, sigue invicta, seguimos nosotros intentando avivar el ánimo de todos los adecos y es por eso que Bernabé Gutiérrez en este aniversario dijo una consigna con todos nosotros y es Adeco, vente para tu casa. Nosotros en este momento, en este próximo año y en estos meses de los que quedan del 2024, nosotros le estamos diciendo a todos los adecos ya todo lo que pasó, ya lo que se iba a dar con la plataforma unitaria, con todas estas falsas expectativas que se generaron, ya sucedió. El 28 de julio se acabó, pero lo que no se acaba es la política venezolana, lo que no se ha acabado es el sueño de querer un mejor país y lo que no se ha acabado es el tema de las postulaciones siguientes. Venimos el próximo año a unas elecciones de gobernadores, de alcaldes, de parlamentarios y nosotros yo creo que ya nos quedó claro, si la composición de la Asamblea Nacional del 2020 fuese distinta, nosotros hoy tuviésemos un Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea diferente. Si nosotros hubiésemos ganado la elección del 2020 de parlamentarias, hubiésemos tenido mayoría en el Consejo Nacional Electoral y asimismo el poder moral en las fiscalías, en la Contraloría, es decir, la Asamblea Nacional es de suma importancia y yo creo que la gente debe entender eso, pero además nosotros decíamos, y aquí vuelvo y lo repito, Bernabé Gutiérrez decía, el gobierno de Nicolás Maduro hay que irlo rebanando, y yo recuerdo que lo decía en el 2020 y lo decía en el 2021 y en todos estos años, hay que irlo rebanando, poco a poco quitarle el poder, y es por eso que nosotros insistimos en que hay que organizarnos para las elecciones parlamentarias, y yo creo que el aniversario de Acción Democrática fue muestra de eso, fue muestra de que los adecos seguimos en pie de lucha, que tenemos ánimos y energías para continuar, que entendemos los momentos difíciles por los que pasa la política venezolana, pero también entendemos que la crisis va más allá de lo político, sino que no nos podemos olvidar de la crisis social que existe en el interior del país. Pero pasar la página para algunos sectores no parece tan fácil. Varios comentarios, por cierto, dicen que, por supuesto, imagino, son seguidores del gobierno y del oficialismo, que bueno, que tengo que pasar la página, que Primera Página no pasa la página, que todos los días hablamos del 28 de julio, pero es que no es hablar del 28 de julio, es de hablar de los eventos posteriores al 28 de julio, y uno de esos temas para pasar la página precisamente es la confianza de la gente. ¿Cómo decirle al venezolano que hoy tiene dudas con lo que pasó, que no siente o no considera que no se cumple al 100% su expectativa con el resultado que publica el CNE, que históricamente siempre es desglosado por mesa, hoy no es así, que bueno, que salga a votar, que pase la página y que se prepare para las elecciones de alcaldes y gobernadores? ¿Eso cómo lo ven ustedes?
Nosotros hemos insistido muchísimo en las rutas electorales, pero además insistíamos muchísimo en la confianza y hablábamos siempre de la reinstitucionalización necesaria para el país. Hoy estas instituciones sufren un nuevo ataque por parte de la ultraderecha venezolana al decirle a la gente que no hay confianza, que existe trampa, que no se respetan los votos de los venezolanos. Y nosotros poco a poco tenemos que ir desmintiendo esa realidad que se ha querido implementar, porque la verdad es que no existen dos Venezuelas, no existen dos gobiernos, no existen dos Consejos Nacional Electoral, ni existen dos poderes constituidos de todo el aparato del país, sino que existe nada más un solo gobierno y existen nada más uno y cada uno de los poderes constituidos. Entonces es por eso que nosotros decimos, aquí se tienen que construir liderazgos reales, que puedan realmente no pasar la página, sino al contrario, recordar bastante, revisar bastante todo lo que ha pasado durante estos años para recordar que los polos, tanto de un lado y de otro, bastante daño le han hecho al país. De la oposición, de la ultraderecha venezolana, cuyos apellidos insisten en estos 25 años de poder decirle al país que ellos son la verdadera oposición y los únicos y los más morales cuando siguen haciendo negocios para sus bolsillos, y por el otro lado grandes desfalcos de corrupción. Es por eso que nosotros decimos, aquí se deben construir liderazgos importantes desde la base, desde la región, para resolver los problemas de la comunidad. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia. Mensajes para nuestra invitada Angelita Mayo. Por acá Alfonso Barrios nos escribe: diputada, usted no dice nada nuevo. Ustedes están en la Asamblea Nacional. ¿Qué han resuelto con el tema de las pensiones, con el tema de los empleos, de las prestaciones? Bueno, quiero decirle, Alfonso, que lamentablemente la composición de la Asamblea Nacional son 257 diputados de la oposición, del chavismo, contra 20 de la oposición. Eso nos deja a nosotros sin margen de maniobra para colocar la agenda del día. Lo dijimos en la campaña presidencial, que nuestro primer decreto sería el aumento de salarios, jubilaciones, pensiones dignas y justas, pero la verdad es que no obtuvimos la confianza del pueblo venezolano para nosotros poder hacerlo. Es por eso que nosotros seguimos en el reclamo e insistiendo que esto debe normalizarse, pero es una competencia netamente del gobierno nacional. Saúl Díaz por acá, buenos días a la invitada. ¿Cuál ruta electoral? ¿Cómo hablar de una ruta electoral poco creíble, que no respeta la voluntad del pueblo? Hay que insistir en rutas de paz, hay que insistir en rutas electorales, hay que recuperar la confianza de la gente. No podemos desesperanzarnos, no podemos desanimarnos, no podemos pensar que la única ruta es la violencia, porque ya hemos transitado por allí y no nos ha dejado nada bueno. Alejandro Galúe por acá nos escribe: buenos días, saludos. Diputada Tamayo, ya que usted tiene la seguridad de que el señor Maduro ganó las elecciones y teniendo la operación satélite que siempre ha contabilizado actas a nivel nacional con éxito, ¿por qué no demuestra de sus resultados desglosados mesa por mesa? Acción Democrática presentó sus actas cuando fue invitado, o mejor dicho, citado, el diputado Bernabé Gutiérrez al Tribunal Supremo de Justicia, pero asimismo nosotros sabemos y confiamos en la realidad del país. Hoy quien está en el Palacio de Miraflores es Nicolás Maduro. Por acá también nos escribe otro usuario, Manuel Santiago: buenos días, linda década, es un cumplido también a nuestra invitada. Le pregunto si conocemos los daños que ha causado la oposición extrema, ¿por qué no se ha formado un grupo unido que saque a esa oposición dañina? Es decir, que esta oposición se la imponga a la otra, se los desplace. Insistimos, debemos convocar una gran mesa de diálogo de todos los partidos de oposición, de esa posición demócrata, de esa posición seria, para realmente no hacerle un frente a la ultraderecha, sino simplemente abocarnos a hacerle un planteamiento real al gobierno de Nicolás Maduro y presentarle una propuesta real en la que pueda confiar el pueblo venezolano para que seamos depositarios de sus votos en el próximo año para las regionales y las parlamentarias, entendiendo así que es la única manera de nosotros poder rebanarle poder a Nicolás Maduro y poder solventar los problemas de la gente. Eric Diguardo por acá le pregunta: diputada, ¿está usted segura que es de oposición? Habla más como una diputada del partido de gobierno. El 28 de julio el pueblo habló, solo ha sido ignorado por quienes ostentan el poder. Esta narrativa de la extrema derecha, algunos pensarían Estoy segura de lo que soy una joven venezolana que creyó muchísimas veces en esa ultraderecha, que creyó muchísimas veces en esos líderes tradicionales de la oposición y que no me pienso dejar manipular mucho más, porque la verdad es que ya las rutas por las que transitamos han sido fracasadas. Nos vendieron que las rutas eran milagrosas, que era la calle, que eran las botas, que era la protesta, y solo ha dejado pérdidas de vidas, de amigos y incluso de amigos que se han tenido, que perdieron su vida o que se fueron del país. Es por eso que yo prefiero dedicarme a trabajar por Venezuela basado en la realidad y con los pies en la tierra. Alexis Román, con esto nos despedimos. Buen día. La oposición que representa esta joven está en conjunto con el pueblo, la apoyó solo el 5%. ¿Por qué insisten?
Insistimos no nada más porque pensemos que somos la verdadera oposición o porque tengamos o seamos dueños de la verdad. Insistimos porque es lo que necesita el país en este momento. El país no necesita más odios, más persecuciones, más rencores, más heridas. El país necesita soluciones, necesita diálogo, necesita realmente a la gente que se quiera abocar a resolver los problemas de los venezolanos. E insistiremos una y otra vez porque soy representante, así como muchos de mis compañeros, de un partido con 83 años de historia, que ha sido gobierno, que sabe gobernar, que se catalogó como el Partido del Pueblo y que eso es lo que queremos para Venezuela. Una Venezuela de paz, una Venezuela plural, pero sobre todo una Venezuela donde todos nos reconozcamos como venezolanos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Carlos, por todos y gracias a los que nos ven en casa. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza, todavía tenemos un país bonito que construir. Nos toca hacer una nueva pausa acá en Primera Página, 7:53 minutos de la mañana. Angelita Mayo con nosotros en estudio, diputada de la Asamblea Nacional. Al regreso, más de Primera Página.